Pero en ese momento la protagonista se ve muy sorprendida y llama a Kirian, y este llama a su hermana, porque no puede dormir y le pide que le deje dormir con ella. Aquí la protagonista se ve sorprendida, y le pregunta si quiere dormir ahí, y ésta se queda sin palabras. Pero Kirian le dice que sí, porque ella dijo que últimamente tampoco podía dormir bien, así que le llevará a la cama, pero la protagonista le grita que espere un minuto, y le pregunta que a quién intenta meter a la cama o que cuántos años él cree que tiene, pero Kirian le hace saber a la protagonista que él tuvo una pesadilla, así que está un poco asustado de estar solo, y este hace esta tierna carita y llama a su hermana, y le pregunta que cómo ella puede ignorar al único hermano que tiene, y ante esto la protagonista piensa que demonios, y se pregunta que qué es eso. No, se pregunta si aún piensas que funcionará engañarle con sus expresiones, y ésta se ve molesta, y le pregunta que qué cara es esa, y dice que por supuesto, y cuando va a decir que no, Kirian le recuerda que son una familia, y es obvio que deben ayudarse en momentos como esos, y la protagonista piensa que quiere decir, se pregunta que qué significa eso, pasando nosotros un poquito más adelante, donde se ve la incomodidad en el aire, y la protagonista está como trasnochada, y esta piensa que al final le volvió a derrotar. Ella se ve muy histérica en verdad, pensando que Kirian, él, porque se retracta de cada una de sus palabras que ha dicho sobre su madurez. Esta misma se gira, y emite un pequeño sonido que Kirian nota. Este llama a su hermana, y la protagonista le pregunta que qué pasa, pero Kirian le pregunta a la protagonista si todavía le preocupa no estar comprometida. Esto sorprende a la protagonista, y Kirian dice que quizás. Le pregunta si es por eso que ella no puede dormir esos días. La protagonista dice que sí, porque a decir verdad todo el mundo se ha comprometido ya, y le preocupa ser la única que se está quedando atrás. Y esta piensa en Kirian, porque era quien siempre estaba ansioso por hablar de su compromiso, y se pregunta que por qué lo menciona ahora, y Kirian le dice a la protagonista que tal vez él pueda ayudarle. Esto sorprende a la protagonista, quien vuelve a girar y le pregunta a su hermano que qué ha dicho, y Kirian le hace saber que es sobre el compromiso de su hermana, porque él puede hablar con su padre. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, o que si de verdad, ésta se sienta en la cama, mientras Kirian asiente, y le hace saber que sí. Y la protagonista piensa, que si es Kirian quien lo dice, está segura de que el duque lo aceptará. Y aquí ella se esconde un poco en sus sábanas, porque eso le gustaría, ante ello poniendo un pero, preguntándole que por qué lo haría, y Kirian está sonriendo, y este también pone un pero, porque a cambio necesitará que ella haga algo por él. La protagonista le pregunta que qué es, y aquí vemos que Kirian acaricia su rostro, y este le dice que cuando ella cumpla la mayoría de edad, debe dejar el ducado. Esto sorprende a la protagonista, mientras que Kirian sonríe y le pregunta si puede hacerlo por él, y ante esto la protagonista recuerda la sonrisa del pequeño Kirian, recordando cuando él le pedía a su hermana que vaya con él, pero aquí la protagonista aprieta las sábanas, mencionando que de todos modos planeaba irse, y quedarse ahí resultaría en su muerte. Y esta también empieza a sonreír, y dice que de acuerdo, porque si le ayuda con el compromiso lo hará. Y Kirian dice que bien entonces, y tienen un trato, y la protagonista gira su cara nuevamente y se queda en silencio, pero Kirian llama a su hermana, porque cuando se vaya, este dice que entonces dejarán de ser familia. Él pregunta si no es verdad, y esto mientras la protagonista está llorando, y caen sus lágrimas. Pero ésta se sorprende, y se pregunta a sí misma que por qué está llorando, pero piensa que porque se supone que todo salió según lo planeado. Pero entonces, se pregunta que por qué se siente así. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde vemos que el duque llama a Raina, y le dice que ya ha cumplido 16 años. Y parece que apenas fue ayer cuando ella era tan pequeña que le llegaba a la altura de las rodillas, y no sabe cuándo fue que creció tanto, y esto mientras él sonríe y dice que de acuerdo, él aprueba el compromiso. Esto sorprende a la protagonista quien piensa que por fin, y riendo le da muchas gracias al duque, el mismo que sigue sonriendo mientras mira a la protagonista. Pero el duque dice que por supuesto a su niña adorada, porque puede ir y casarse, ante ello poniendo un pero, porque si en el futuro desea volver solo debe decírselo, porque el ducado siempre será su hogar. Y ante esto, la protagonista aprieta sus manos y dice que sí,
y de verdad le da muchas gracias a su padre. Y esta menciona que así fue como finalmente consiguió el compromiso que deseaba. Viendo nosotros a Esmeralda, quien llama a Raina, dándole felicitaciones por su compromiso. La protagonista también llama a Esmeralda, la misma que dice que ella estuvo trabajando duro, y ahora puede estar tranquila y esto mientras ríe, pero la protagonista le da las gracias. Y aquí vemos que alguien también felicita a la protagonista, la misma que se sorprende, porque es la marquesa Massin, y la marquesa dice que lo había pensado con anterioridad, pero la princesa hace muy linda pareja con el príncipe de Casia, y espera que Esmeralda también pueda conocer a alguien tan bueno pronto. Ante esto la protagonista se ve feliz, y dice que Esmeralda podrá encontrar al hombre más maravilloso de todos, y ésta piensa que después de todo es el protagonista masculino de la novela original, pero también piensa que ahora que lo piensa, porque Kirian, esto mientras ella gira y mientras ve hacia todas las direcciones, y piensa que no ha vuelto a casa desde hace unos días, ante esto poniendo un pero, porque no esperaba que se perdiera la ceremonia de compromiso, y ésta siente un escalofrío. Pero la marquesa Massin interrumpió los pensamientos de la protagonista, porque ahora que lo piensa, no ha visto al joven maestro, y debe estar muy decepcionado porque es la boda de su única hermana y no pudo asistir. Pero la protagonista dice que no es eso, porque Kirian, y al parecer solo ha estado muy ocupado últimamente, y ésta sonríe poniendo otro pero, recordando cuando él dijo que entonces, preguntó si ya no serán familia, mencionando la protagonista que probablemente él ya no le considera su hermana mayor. Pero aquí pasamos más adelante, donde vemos a este obispo, y vemos a la duquesa llorando mientras agarra a la protagonista, y aquí también vamos a la protagonista con el príncipe Gis, el mismo que llama a Reina, y dice que lo hará realmente bien y solo debe confiar en él. Y mientras la protagonista está riendo, le dice que ya él lo está haciendo muy bien, y ella también se esforzará mucho más. Y esta piensa que tiene una gran deuda con Gis, porque es gracias a su compromiso que su problema de ser independiente se resolvió de inmediato, y ahora todo lo que debe hacer es el papel de una novia, y así todo estará bien. Pero en ese momento el príncipe se queda viendo algo preocupado, y este le pregunta a la princesa si está bien, porque parece como si estuviera a punto de llorar, y ante esto la protagonista suspira y empieza a reír, porque debe ser porque está muy feliz, y por fin están comprometidos. Viendo nosotros que el príncipe también está riendo, porque entonces él también se siente muy feliz. Mencionando la protagonista que no se pudo dar cuenta sino hasta después de la ceremonia, esto mientras se reía, preguntándose que qué vestido se había puesto ese día, o que qué comida probó, o que qué regalos recibió. Viendo nosotros a Kirian, porque ella no pudo recordar nada. Pero aquí pasamos a otro lado, donde una persona dice que entonces, y espera que pueda descansar cómodamente, al príncipe Gis, y este dice que sí y da las gracias, viendo nosotros que él cierra la puerta. Pero este mismo se voltea a ver y aquí se ve sorprendido y en silencio, este llama al joven maestro, el mismo que saluda al príncipe. Pero el príncipe le pregunta que en qué puede ayudar al joven maestro para que tenga que entrar a su habitación sin permiso, pero Kirian se queda pensativo, y dice que bueno, porque tiene una habitación muy bonita, y sabía que a su madre le importaba mucho el príncipe, y espera que sea de su agrado. Pero el príncipe le pregunta a Kirian que él está tratando de decir, y vemos que Kirian sonríe, pero este llama al príncipe Gis, porque él le pregunta si está usando el compromiso con su hermana con fines políticos. Ante esto el príncipe se asusta un poco, pero más que eso, le pregunta a Kirian que a qué se refiere, y Kirian dice que bueno, porque él no cree en el amor a primera vista, esto mientras se acerca, diciendo que aún recuerda claramente el primer encuentro entre su hermana y el príncipe hace 9 años, y este le pregunta que cuántas veces se han visto desde entonces, porque si se trata de amor, esa es una locura. Y por supuesto, es diferente si solo vio el estatus de princesa de su hermana, pero claro, su hermana no es una mujer tan fácil. Ante esto el príncipe se ve preocupado, pero este no se niega, y le dice a Kirian que sí, él tiene razón, y para ser exactos hubo un trato firmado entre la princesa y él. Kirian pregunta que cómo que un trato, y esto mientras comienza a sospechar, y el príncipe dice que sí, un contrato, ante esto mismo poniendo un pero, diciendo que ahora es distinto, porque ese compromiso para él está siendo desde su sinceridad por ella, pero él dice que no, y tal vez fue así desde el principio,
porque de alguna manera la princesa terminó comprometida con él. Incluso si el joven maestro decide mostrar su hostilidad ahora, la princesa no se rindió hasta conseguir el permiso para el compromiso, y él tampoco tiene intenciones de rendirse con ella ahora, esto mientras él se detiene, y le dice a Kirian que ahora, sí le disculpa, pero Kirian empieza a reír a carcajadas, y le pregunta que qué deberían hacer con eso ahora, porque es exactamente lo mismo para él, y esto mientras él sonríe. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde la protagonista dice que ese mocoso se pregunta si realmente no piensa ir a la boda de su única hermana, y ésta piensa que mientras se avienta a la cama, preguntándose si de verdad está triste por la actitud de alguien como él, pero ésta se levanta y sigue enojada, y dice que no, porque es completamente justo que se sienta triste por la ausencia de su hermano en su boda. Y ésta vuelve a lanzarse, y mientras se rueda dice que como sea, porque ya que está ahí debería dejar de pensar en eso. Pero ésta se levanta molesta y grita que no, porque realmente está muy decepcionada, y eso, pero en ese momento llega Kirian y llama a su hermana. Esto sorprende muchísimo a la protagonista, pero Kirian sigue caminando y le dice que es un alivio que no estuviera durmiendo aún. Pero la protagonista llama a Kirian y le pregunta que qué sucede, o se pregunta si escuchó lo que dijo, pero en ese momento Kirian tose un poco, y este dice que ha ido a disculparse por no haber asistido a la boda, y este está temblando y se burla, y la protagonista piensa que sí escuchó todo, y esto mientras llora. Pero ella dice que está bien, y no importa, porque fue una ceremonia perfecta. Y Kirian dice que no cree que realmente esté bien, pero la protagonista dice que no, y de verdad fue muy bonito, y esta suspira, porque fue tan mágico ese día, y realmente impresionante, porque incluso siente que podría dormirse si se acuesta 3 segundos, así que, esta le pregunta a su hermano que qué quiere, pero Kirian pregunta si de verdad, y se sorprende, porque incluso había preparado un regalo para disculparse, pero no parece necesario. Ante esto la protagonista se detiene, y Kirian dice que había preparado algo tan brillante y bonito como le gusta a su hermana. Esto sorprende mucho a la protagonista, quien suspira y empieza a reír, y dice que si ve que lo ha preparado con tanta determinación, cree que debe aceptarlo por sinceridad, y esto mientras se ríe, viendo nosotros que Kirian también sonríe, y pregunta si es así, mientras se acerca a la protagonista. Kirian se queda mirándole, y la protagonista se sorprende, viendo nosotros que Kirian intenta tomar a la protagonista, y ésta le pide que espere, pero aquí la vemos cerrar sus ojos fuertemente, apareciendo ella en lo que debería ser lo alto del cielo muy sorprendida, y esto mientras Kirian está riendo. Pero la protagonista vuelve a sorprenderse, y parada frente a este lugar, dice que, wow, porque es hermoso. Pero Kirian le pregunta a su hermana si le gusta, y este dice saber que el brillo que le gusta es de otras cosas, pero también creyó que podría gustarle ese brillo. La protagonista dice que le gusta, y esto sorprende a Kirian, viendo a nosotros que la protagonista dice que en serio le gusta a su hermano Kirian. Pero en ese momento Kirian llama a su hermana, porque sobre no poder asistir a la ceremonia de compromiso de ese día, la verdad es que no lo siente realmente. Viendo nosotros como la protagonista se enoja, y le pregunta que qué dice, y Kirian dice que lo único de lo que se arrepiente realmente es que no pudo bailar con su hermana, y este dice que entonces, le pregunta si puede invitarle a bailar ahora, y esto mientras toma su mano. Pero la protagonista ríe diciendo que sí, porque será un permiso especial para él por esa noche. Viendo nosotros como ellos bailan ante el brillo que refleja la luz de la luna en el agua, mencionando la protagonista que aunque a veces lo olvida, no puede creer que su dulce y lindo hermano sea quien se convertirá en el cruel villano de la novela original. Pero mientras Kirian sonríe llama a su hermana, y le dice que cuando él era joven él era un poco, este le pregunta si hizo pasar un mal momento a su hermana, y la protagonista dice que no, no fue nada, y dice que bueno, pregunta si quizás un poco, pero ésta se ríe, y si queda en silencio. Pero aquí la vemos juzgarlo, diciendo que no, porque realmente no fue solo un poco, fue mucho, pero la protagonista también le dice que está bromeando, y ésta se ríe, porque él era muy lindo. Kirian pregunta si de verdad, y le pregunta que qué le parece ahora, este le pregunta a su hermana si sigue siendo lindo, y la protagonista menciona que cuando la obra original retome su curso, Kirian se pregunta si realmente expulsará a los duques y se convertirá en un psicópata contra las personas.
Y esto mientras ella le dice a Kirian que ahora él es muy bonito, mencionando que bueno, porque no tiene sentido pensar en eso, pero Kirian se queda pensativo, diciendo que así que aún no luce genial para su hermana, ante lo que la protagonista se ríe, porque tiene un largo camino por recorrer antes de volverse genial. Mencionando la protagonista que quizás el curso original cambió cuando ella quiso cambiar su relación, pero Kirian dice que es cierto, y muchas cosas cambiarán con el paso del tiempo, y él también lo hará. Mencionando la protagonista preguntarse que qué pasaría si ella hiciera que Kirian fuera un poco diferente, porque entonces, pero en ese momento Kirian lo ama a su hermana, y la protagonista se sorprende. Y Kirian le pide a la protagonista que por favor cumpla su promesa. Esto sorprende a la protagonista, pidiéndole Kirian que por favor deje el ducado. Terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado, invitándote a quedarte por ahí, porque mañana seguiremos actualizando y así será hasta terminar con la historia. Así que nada, gracias y hasta el próximo video.